Un feliz sábado para todos. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido Padre Celestial, una vez más te damos gracias por esta semana que nos ha concedido de vida y de bendiciones. Por esta noche, porque hemos venido a estudiar su palabra y queremos pedir la dirección del Espíritu Santo. Por favor, abre nuestra mente, tanto para hablar como para escuchar. Aleja de nuestra mente todo prejuicio, todo pensamiento que no esté acorde ni al carácter de Cristo, ni a este lugar, ni al día en que estamos. Que nuestra mente esté dispuesta a escuchar y sobre todo apoyada por tu palabra a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice esta congregación y a todos aquellos que puedan escuchar este mensaje. Lo agradecemos todo en el nombre y en los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Más bajito, más, pero que no se mueva porque se pierde la... Vamos a ir al libro de Isaías, hermanos, el capítulo 7. Isaías, el capítulo 7. Tengo que dejar algo bien claro en esta noche, pero completamente claro, porque va a ser la base, el complemento para el tema el día de mañana. Por lo tanto, voy a tomar bien el tiempo, voy a usar una cita del Espíritu Profecía, porque prácticamente lo que voy a hablar esta noche y mañana, si no queda bien claro, vamos a seguir creyendo algunas cosas. En la tarde vamos a tener un tema, si Dios quiere, de 4 a 6. Y es un tema también que se puede titular de dos formas. Una, ¿es el incienso símbolo de las oraciones? O lo puedo titular de otra forma, dándole una respuesta a esa pregunta. El incienso no son las oraciones, como comúnmente se ha creído. Y voy a dar ese tema en las horas de la tarde con la ayuda de Dios, porque me va a servir a manera de complemento de lo que voy a hablar en la mañana con la ayuda del Señor. Isaías 7:14 dice lo siguiente: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Como ustedes saben, y ya creo que lo leyeron, puede colocar atención aquí. Como ustedes saben, esta es una profecía más de 700 años antes de Cristo, que profetizaba el nacimiento del Salvador. Y eso lo sabemos porque en Mateo 1, vamos a Mateo capítulo 1, se encuentra el cumplimiento de esa profecía. Mateo 1:22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel. Hasta ahí dice Isaías 7:14. Pero aquí le agrega que traducido es Dios con nosotros. Entonces, había una profecía 700 años antes de que el Salvador naciera, antes que el Mesías viniera al mundo, relativa a que él iba a nacer de una mujer virgen. De una mujer virgen. Hay otra profecía en el mismo libro de Isaías, el capítulo 9,
y el versículo 6. Isaías 9:6. Y esa profecía dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido. Interesante. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre de ese niño admirable, consejero. Ahora viene algo interesante aquí. Dios fuerte, algo interesante más. Padre eterno, príncipe de paz. Interesante que a ese niño se le llame admirable, consejero y príncipe de paz. Pero más interesante que a ese niño se le llame Dios fuerte, Padre eterno. O sea, me está dando a entender que aquí está hablando de una naturaleza humana. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Pero ese niño que como hombre, como humano que va a nacer, es un niño que va a nacer, al mismo tiempo es Dios. Es decir, Dios fuerte, Padre eterno. Podríamos relacionarlo con Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Aunque es Dios, se hace carne. Aunque es un niño que va a nacer como carne, como humano, sin embargo es el Dios fuerte, es el Padre eterno. Un niño nos es nacido. Y si voy al libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Vamos a Gálatas 4:4. Allí dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. Y en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que, hermanos queridos, quiero que por favor vayamos colocando bien atención aquí. Había profecías en el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento confirma que se cumplieron acerca del nacimiento del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es igual a Dios. El Hijo de Dios es el Verbo. El Hijo de Dios es Dios. Pero aquel verbo se va a hacer carne. Y cuando se haga carne, según estas profecías, Él iba a nacer. En Miqueas 5:2, un texto que analizamos esta semana cuando hablamos de Juan 1:1, en Miqueas 5:2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, oiga, de Belén me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en Mateo capítulo 2, el versículo 6, mire lo que dice Mateo 2:6. O el verso 5, la respuesta que le dan los sacerdotes. Mire lo que dice a los reyes que vinieron del oriente. Verso 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Claro, el profeta Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que había una profecía que decía que de Belén iba a salir el que sería Señor en Israel. Ahí está hablando de la naturaleza humana, porque Jesús va a nacer en Belén.
está hablando de lo humano. Pero aunque va a nacer como hombre en Belén, hablando de su naturaleza humana, sin embargo, aunque de ahí saldrá como humano de Belén, sin embargo, dice Miqueas 5:2, sus principios o sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Como hombre va a nacer de una virgen. Como hombre es nacido. Como hombre va a salir de Belén. Pero como Dios es desde la eternidad. Como Dios es Dios fuerte. Como Dios es Padre eterno. Como Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, antes de encarnarse, Él es solo divino, Emmanuel, Dios eterno, Padre eterno, Dios fuerte. Sus salidas son desde la eternidad, antes de encarnarse. Pero cuando va a llegar el momento que el verbo se haga carne, o como dice 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. O como dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Y para qué? Para destruir por medio de la muerte, porque como dijimos anoche, como Dios no podía morir, para podernos salvar, tenía que destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Pero para poderlo destruir, tiene que hacerse carne, tiene que encarnarse. La Biblia es muy clara cuando enseña que el Hijo de Dios se iba a hacer carne. Es tan importante eso que el apóstol Juan, en Primera de Juan, es tan importante, hermanos, estudiar la humanidad de Cristo es tan fundamental como entender la divinidad. La divinidad. No entender la divinidad es un peligro. La sierva del Señor dice que una doctrina peligrosa en el conflicto de los siglos es negar la divinidad del Hijo de Dios, la divinidad de Cristo. Aquí en Primera de Juan capítulo 4, mire lo que dice, verso 1 y 2. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, ¿en qué? En carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Oiga, interesante eso, hermanos. Y por allí en la segunda carta, ahí mismo, pasando la hojita de Juan, en el versículo 7 dice, segunda de Juan 7, tiene un solo capítulo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Oiga, a mí me llama la atención eso. Si alguien dice que Cristo no vino en carne, es el anticristo. ¿Saben una cosa? La iglesia popular tiene 4 dogmas. Ya van a aprobar el 5º sobre María. Uno de los 4 dogmas son: María, Madre de Dios. Pero según hemos estudiado aquí, y según lo vamos a ver ahorita más a fondo, María dio a luz no a Dios,
sino a Jesús, o sea, la parte humana. Porque Dios, el verbo, desde el principio, o sea, es eterno, ya existía. De ninguna manera, la Biblia nunca llama a María la Madre de Dios. En segundo lugar, el mundo se quedó con el concepto de la Virgen María. Pero yo encuentro que a María se le llama Virgen 4 veces. En Isaías 7:14, en Mateo 1:23 y 2 veces en Lucas 1:26 y 27. Después de que el Señor Jesús nació, nunca más se le llama a la Virgen, porque ya no es virgen. Dice, ahí está tu madre. O estaba María, la madre de Jesús. Pero si ella lo dio a luz, ya no puede ser virgen. Y si Mateo 1:25 dice que José la conoció, es decir, tuvo relaciones con ella normal porque era su esposa, no podía ser virgen. A veces hay hermanos que viven como nerviosos. Una vez una hermanita salió nerviosa, temblando, asustada, pálida, sudaba. Y me hizo una pregunta, que si la Virgen María, imagínate cómo preguntó, sigue con la Virgen, que si la Virgen María había tenido más hijos. Y entonces le dije, hermanita, y si María tuvo más hijos, ¿en qué cambia eso el plan de salvación? Si los tuvo o no los tuvo. La Biblia da a entender que no. Y entonces cuando Mateo 12 y cuando Mateo 13 dice que ahí está tu madre y tus hermanos, y luego dice, no están sus hermanas, en plural, por lo menos 2. Y luego los hijos que eran 4, y los nombra. Entonces hay que, y el deseo de todas las gentes, la página 65 y la página 69, habla de los hijos de José. Parece que José era viudo y tenía hijos de un primer matrimonio. Entonces, era natural, nosotros sabemos que no, pero en ese entonces era natural que se creyese que José era el padre ¿de quién? De Jesús. Pero no voy a mostrarlo ahorita, lo voy a mostrar al final de la conferencia esta noche. Hay un texto que desbarata totalmente eso, de que José era el padre de Jesús. Así que ni María la madre de Dios, ni María fue virgen durante y después del parto, ninguna. Pero la Biblia dice que cesárea. No, Cesarea de Filipo. Alguien me dijo, pero sí había cesárea, porque dice cesárea. No, era una ciudad antigua, Cesarea de Filipo. Póngale bien la tilde. Entonces, yo les voy a hacer la pregunta. Ojo con lo que les voy a hacer, porque lo remito a lo que leímos de 1 Juan 4, 2 y 3 y 2 Juan 7. Escuchen bien, escuchen. Si María es virgen perpetuamente, o sea, María virgen antes del parto, ahí lo acepto, eso lo acepto. Pero durante el parto y después del parto, pregunta, ¿Jesús nació o no nació? Claro que nació. Ahora, si nació, ¿cómo nació? Normal. Y si nació normal, ¿cómo va a ser María virgen? La Santísima Virgen María. Y ni siquiera María se consideró santa, menos santísima.
Entonces yo les voy a hacer la pregunta. Colóquenme atención aquí. Imaginémonos la escena. María va a dar a luz. Usted sale del cuarto porque no quiere ver eso. De pronto escucha llorar al niño y cuando entra ya está el niño al lado de María. Hago la pregunta. Pero si el niño ya está ahí, pero María es virgen, entonces el niño nació. Si todavía es virgen, entonces el niño nació. Tuvo fue que como que haber aparecido. Ahora, si María es virgen, significaría que Jesús no nació. Y si Jesús no nació, entonces no vino en carne y sangre. Y Pablo y Juan dice que el que dice que Jesús no vino en carne y sangre es el anticristo. Y si nosotros vamos cuidadosamente a Daniel 7, a Apocalipsis 13, descubrimos que el anticristo es el mismo que niega o que defiende la virginidad perpetua de María. Por defender una aparente virginidad perpetua, se está negando la verdadera naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Pero Isaías 7:14 dice: he aquí que la virgen concebirá. Concebir significa quedar embarazada. Y vamos a ver ese misterio. Mateo 1:18, por favor. Vamos a ver ese misterio. Voy a leer el versículo 18. Aquí hay que hacer un análisis de un texto aquí y otro texto allí, pero a mí me interesa que a los adventistas les quede esto bien clarito. En realidad esa es mi preocupación donde quiera que voy. Cada tema que doy es lo que más me preocupa, que les quede bien clarito. Mateo 1:18. ¿El qué dice ahí, hermanos? ¿Qué entiende usted por nacimiento? ¿Qué entiende por nacimiento? Nacer. Nacer. El nacimiento de Jesucristo fue así. Está hablando de nacimiento. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Acuérdense que Isaías 7:14 decía: he aquí que la Virgen concebirá. Aquí dice: concibió del Espíritu Santo. Hermanos, ¿de quién estaba embarazada María? ¿De quién estaba embarazada María? ¿Quién embarazó a María? El Espíritu Santo. Ahora hágame el favor y me dice cómo embarazó el Espíritu Santo a María. En el verso 19 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea que ¿qué se figuró José? ¿Qué se imaginó? Que lo había engañado. Porque cuando ella le dijo que estaba embarazada del Espíritu Santo, hemos dicho que yo tenga una hija y sea soltera y me aparezca embarazada y me diga que está embarazada del Espíritu Santo, yo quedo en el mismo papel que José. Igualito. Eso no hay ninguna diferencia ahí. Eso fue tan impactante para José, que en el verso 20 dice: y pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños. O sea, el Señor tuvo que enviarle un ángel para explicarle: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bueno, yo miro una mujer que va por la calle embarazada,
¿Qué misterio? Yo ya sé lo que pasó ahí. Eso no es ningún misterio. Pero ver a María embarazada, como dice la sierva de Dios varias veces, el silencio aquí es oro. Una vez trataba yo de explicar esto en Bogotá. A la salida, un hermano nervioso me dice: hermano, a mí me queda de para arriba creer que el Espíritu Santo vino y se acostó con María. Y entonces yo le dije: hermano, créame que a mí también me queda de para arriba creer eso. Pero que María estaba embarazada del Espíritu Santo, estaba embarazada. ¿Cómo? Decimos los boyacenses cuando no entendemos algo. Pero quiero ir a Lucas 2. Vamos un momentico a Lucas 2. Lucas capítulo 2. Allí es cuando se manda a hacer el censo. Se manda a hacer un censo de parte de Augusto César, emperador romano. Dice en el verso 4 que José le tocó subir de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Ya Miqueas 5:2 había profetizado que de Belén saldría el que sería Señor en Israel. Ahí tenía que nacer. Por cuanto José era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba, ¿cómo estaba María? Estaba encinta. ¿Qué es encinta? Embarazada. Embarazada. Es decir, lo que María tendría allá en el útero, en su vientre, ¿qué era? ¿Era un feto real? ¿Ah? ¿Era un feto real lo que tenía adentro? ¿Que cómo lo engendró el Espíritu Santo? No sé. Pero que está embarazada, está embarazada. Y entonces dice en el verso 6, que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, llegó la hora de dar a luz. A María le dieron dolores. María reventó fuente. Pero entonces ella sí estaba embarazada de verdad. Claro, no era un embarazo imaginario. Claro que estaba embarazada. Por supuesto. Y dice en el verso 7, y dio a luz. Hermanos, ¿qué es dar a luz? Nacer. Mateo 1:25 también dice lo mismo. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y aquí dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo mismo. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dio a luz a su hijo, lo envolvió en pañales. Oiga, qué escena tan tierna debe haber sido ver eso. Todo bebé que nace y envolverlo en pañalitos inspira ternura. Pero es que aquí no están envolviendo en pañales a cualquiera. Nada menos que al Hijo de Dios, disfrazado bajo ese pequeñito. Bueno, yo a veces me pongo a pensar, o sea que si el Verbo estaba ahí metido, mimetizado entre Jesús. O sea que cuando María estaba embarazada, el Verbo estaba ya metido entre el feto.
María tiene en su vientre un feto Dios. Y cuando nace, ese es el verdadero niño Dios. Porque es niño, pero es que es Dios. Con razón que vinieron los reyes del oriente y lo adoraron, ya era Dios. A través de los siglos han habido diferentes teorías. Por ejemplo, los ebionitas enseñaban que Jesús nació, pero no era Dios, pero que en ocasión del bautismo Dios lo invistió con divinidad. Eso es mentira. Los docetistas vienen del griego dokeo, que significa apariencia. Los docetistas enseñaban, todo esto fue en el primer siglo. Posiblemente Juan se refiere al anticristo con esas teorías. Enseñaban los docetistas que cuando Jesús caminaba sobre la arena no dejaba huellas y que nunca movía los párpados, nunca pestañeaba, que porque no era un hombre de verdad, era una apariencia de hombre. Pero aquí la Biblia está dejando claro por lo menos tres cosas. Uno, Jesús fue engendrado, concebido. Dos, María estaba embarazada de verdad, no era un embarazo imaginario, era real. Y tres, María dio a luz a Jesús. Lo que nació, o sea, como dice la sierva de Dios, el Señor Jesucristo vino al mundo de igual manera que viene toda la humanidad. Y María tenía que darle cenito, tenía que cambiarle el pañalito. Interesante eso. Maravilloso es pensar que Dios está metidito ahí. Dios hecho carne. En Lucas 2:40, ya que estamos ahí, Lucas 2:40. Mire lo que dice Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía. ¿Y el niño qué, hermanos? ¿El niño qué? Oiga, si el niño crecía, entonces quiere decir que lo que nació fue un niño. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y el verso 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, ¿cómo fue el nacimiento del Señor Jesús? Normal. ¿Y cómo fue el embarazo de María? Normal. O sea, no hay nada raro, no hay nada extraordinario en el nacimiento del Señor Jesús. Lo extraordinario, lo milagroso, lo misterioso es la concepción de Jesús en María por el Espíritu Santo. A María se le achaca la Inmaculada Concepción, pero como lo vamos a estudiar mañana en la mañana, si Dios nos da vida, de 8 a 10, la Inmaculada Concepción fue la de Jesús, no la de María. María no era santa. Ella misma dice en Lucas 1:46: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si María llama a Dios mi Salvador, ¿será que ella no es santa? ¿Necesita un Salvador? Y en el 48 dice: por cuanto ha mirado la bajeza de su sierva. Ella reconoce su bajeza, es decir, su pecaminosidad. La sierva del Señor
en el deseo de toda la gente, es capítulo titulado En las bodas de Caná de Galilea. Ella dice que el hecho de que María fuera la madre de Jesús en ninguna manera la colocaba en igualdad con él. ¿Saben una cosa? María necesitaba de su propio hijo Jesús para ser salva, igual que usted y yo necesitamos. No quiere decir que porque María fue la madre de Jesús ya no necesita Salvador. No, ella misma reconoce que tiene un Salvador. Interesante eso. Ahora, hermanos, los evangelios nos muestran al Señor Jesús. Por favor, colóquenle bien atención a cada cosa que les voy a leer aquí, pero colóquenle bien atención, porque después de esto les voy a salir con una sorpresa. Pero antes de la sorpresa, primero tiene que estar lo que le voy a mostrar bien en la Biblia. Entonces, María tuvo un embarazo normal. Tenía en su vientre a Jesús, lo llevó en su vientre 9 meses. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo ahí? María dio de forma normal a luz a un niño y a los 8 días le pusieron por nombre Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir hasta ahí. Ese niño Jesús creció, se desarrolló igual que ¿qué? Igual que nosotros. O sea, yo estoy viendo ahí un verdadero ser humano. Yo estoy viendo ahí una verdadera persona. Y cuando uno analiza, hermanos, toda la Biblia, por ejemplo, miremos algunos casos. En Juan, el capítulo 4. Leo esto, usted lo sabe, pero en este momento necesito leerlo, porque necesito dejar esto bien clarito. En San Juan, el capítulo 4, el versículo 6 dice lo siguiente. Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice enseguida? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del día. Jesús cansado del camino. Es más, parece que el Señor Jesús estaba más cansado que ni los apóstoles, porque los apóstoles siguieron derecho a buscar comida. Él estaba cansado del camino. O sea, es un hombre normal, se cansa, siente la necesidad de descanso. Y es que la Biblia habla varias veces del Señor Jesús como hombre. Si miramos Juan 10, ya que estamos por ahí cerquita, San Juan 10, mire lo que veían los hombres cuando veían al Señor Jesús. San Juan 10. En el versículo 33, los judíos le dicen al Señor Jesús: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? ¿Qué veían los judíos en el Señor Jesús? ¿Qué veían? Un hombre. Tú siendo hombre. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo el centurión cuando el Señor Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es? Y murió. ¿Qué fue lo que dijo el centurión? Verdaderamente este hombre era justo. O sea, era un hombre. Yo pienso que si los romanos no hubiesen visto en Jesús un hombre, no lo hubiesen crucificado. Lo crucificaron porque vieron que era un hombre. Hasta que no murió, por lo menos un pagano dijo: este hombre verdaderamente era Dios. Ya. O sea, era un hombre. Dice la Biblia en Lucas, por ahí más atrasito,
el capítulo 24, en Lucas 24, cuando el Señor se le aparece a Cleofas y su compañero camino a Emaús, pero ellos no sabían que era Jesús. Entonces miren lo que dice aquí. Jesús, haciéndose el que no sabe qué pasó, en el verso 19, Lucas 24, 19, les pregunta el Señor a Cleofas y su compañero: ¿qué cosas pasaron estos días en Jerusalén? Y ellos le dijeron: Jesús Nazareno, que fue ¿qué cosa? ¿Qué fue qué cosa? Dice ahí: varón profeta. Noten, hermanos, que al Señor Jesús se lo conoce como ¿qué? Como varón profeta. O sea, es un hombre, es un varón, fue un niño. No hay nada extraordinario en eso. Hay que entender bien eso. En el libro de Mateo, vamos a Mateo, el capítulo 8. O sea, yo uso todas estas citas para que pueda quedar claro por qué es lo que nosotros creemos, basados en qué. Mateo, capítulo 8. El verso 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? Dormía. En Juan 4:6 está cansado. Aquí duerme. Parece que está más cansado que los apóstoles, porque ellos al menos están remando, pero mientras ellos reman, él está durmiendo. En Mateo 21, verso 18, en San Mateo 21, versículo 18, al otro día de haber entrado triunfalmente a Jerusalén, es decir, después del domingo de Ramos que el mundo celebra, al otro día, dice, el lunes por la mañana, Mateo 21, 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Qué le daba al Señor Jesús? Hambre. ¿Qué fue lo que dijo en la cruz? Tengo sed. Tengo sed. Le dijo a la mujer samaritana: dame de beber, porque tenía sed. Le daba hambre. Necesitaba dormir, necesitaba descansar. O sea, yo estoy viendo ahí un hombre que, de verdad, estoy viendo un hombre verdadero, estoy viendo un hombre real, estoy viendo un hombre de carne y huesos. La Biblia dice en Marcos 3:6, sintió enojo. La Biblia dice en Lucas 12:50, se angustió. En Mateo 26, 36 al 39, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En Juan 11:35 dice que lloró. En Mateo 23, 37, al ver la ciudad, lloró sobre ella. La fuente de sus ojos estalló, dice la Manahuay. La fuente de sus lágrimas estalló y lloró. Porque era un hombre de verdad. En una ocasión se regocijó y alabó a Dios. Así, Padre, porque te agradó esconder estas cosas de los grandes y las has revelado a los pequeñitos. No a los niños, sino a los que son pequeñitos en su fe. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, o bienaventurados los pobres en espíritu. Una vez una hermana vio a un niño enfermo ahí en una silla de ruedas, paralizado, y me dijo: hermano, esos son los bienaventurados de pobre en espíritu que dijo el Señor, ¿cierto? No. En Isaías 57:15 y en Isaías 66:2, los pobres en espíritu son los que tiemblan ante la palabra de Dios. Son los que cuando Dios dice algo, obedecen. Son los que reconocen que son incapaces.
Son los que dependen las 24 horas del Señor Jesús. Son los que se humillan. Esos son los pobres en espíritu. No son los orgullosos, no son los arrogantes, no son los que se creen fuertes. Morris Benden dice: durante siglos el mundo ha quedado admirado que los más degradados y los más débiles terminaron siendo los mejores discípulos de Jesús. Y Jesús dijo en Lucas 7:47: al que mucho se le perdona, mucho ama, mas al que poco se le perdona, poco ama. Interesante eso, hermanos. El Señor Jesús, dice Hebreos 5:7, y Jesús en los días de su carne. Oye, voy a leer ese texto. Hebreos capítulo 5. Hebreos el capítulo 5 y el versículo 7. Busquen Hebreos, por favor, capítulo 5, verso 7. Mire lo que dice Hebreos 5. Este texto es importante. Este texto es importante. Y Cristo en los días de su carne. ¿Qué quiere decir en los días de su carne? Cuando estuvo en la tierra en carne. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Creo que está haciendo referencia al Getsemaní, donde el Señor estuvo a punto de claudicar. Tremendo eso. Tremendo. Jesús lloraba, sentía temor, se angustió, sintió tristeza. En Marcos 3:6, viéndolos con enojo por la dureza de sus corazones. Qué interesante, hermanos. En los días de su carne, o sea, cuando estuvo como hombre en esta tierra, carne y hueso, sangre. Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. O sea, tuvo un cuerpo de carne y sangre. Verdadero cuerpo, verdadera carne, verdadera sangre. Murió en la cruz, sintió dolor. La sierva del Señor dice que cuando levantaron la cruz y la dejaron caer en el hoyo preparado para recibirla, esto causó los más atroces dolores del Hijo de Dios. Sintió dolor. No aparentó que lo sentía. Era un hombre de verdad. Yo tengo unas citas aquí del espíritu de profecía que dice lo siguiente. Comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 5, página 1104. Escuchen lo que dice. Cuando Jesús tomó la naturaleza humana y se convirtió en semejanza de hombre, ¿en qué, hermanos? Repitan eso, ¿en qué? Más fuerte, ¿en qué? Hermano, yo sé que están cansados, esta semana ha sido terrible, pero con más fuerza, ¿en qué? Ahorita más adelante les voy a decir por qué les digo que repitan eso. Lo dice la sierva del Señor. Cuando Jesús tomó la naturaleza humana y se convirtió en semejanza de hombre, no quiere decir que no fuera un hombre, no. Ahorita vamos a hablar de eso. Oigan esto. Cuando Jesús tomó la naturaleza humana y se convirtió en semejanza de hombre, ya les voy a aclarar ahora por qué, y mañana en la mañana por qué dicen semejanza de hombre. Poseía el organismo humano completo. Él poseía el organismo humano completo. Sus necesidades eran las necesidades de un hombre. Tenía necesidades corporales que satisfacer.
cansancio físico que aliviar. Por medio de oraciones al Padre se fortalecía para el deber y la prueba. Otra cita dice, la página 1105 dice: Cristo no aparentó que tomaba la naturaleza humana, la tomó de verdad. Poseyó verdaderamente la naturaleza humana. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Ella lo coloca aquí y está en Hebreos 2:14. Era el hijo de María, era la simiente de David de acuerdo con su ascendencia humana. Por eso José tuvo que ir a Belén, no porque fuera el padre de Jesús, sino porque de allá venía David y según la ascendencia humana, Jesús tenía que ser hijo de David. Se declara que era hombre, oigan esto, se declara que era hombre, enteramente el hombre, Cristo Jesús. Era hombre, enteramente el hombre, Cristo Jesús. Y ahí mismo dice lo siguiente, la sierva del Señor: debía llevar las características de la familia humana y de la raza judía. O sea, si usted hubiera visto al Señor Jesús, ¿a qué raza se asemejaba su faz? A un judío. Usted ve a un judío y dice, este es judío. Como ver a un boyacense, este es boyacense. Lo digo porque yo soy boyacense. No sea que haya un boyacense por ahí y se me ofenda. Así que dice, debía llevar las características de la familia humana y de la raza judía. O sea, él tenía forma judía, su faz era de un judío, sus facciones humanas eran judías. El Hijo de Dios debía tener en todo sentido las mismas facciones de los otros seres humanos. Era un hombre de verdad. Y murió como hombre. Murió como hombre. Lo dijimos anoche. Muere. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Y voy a hacer la pregunta. Y cuando al tercer día el Señor Jesús resucitó, ¿qué resucitó? Al tercer día, cuando el Señor Jesús resucitó, ¿qué resucitó? ¿Ah? Vamos, sí, no estoy diciendo que naturaleza, sino ¿qué resucitó? ¿Resucitó el hombre que había muerto? ¿Sí o no? ¿Resucitó el hombre que había muerto el día 3 días antes? Busque Lucas 24. ¿Qué fue lo que resucitó? Lucas 24. Vamos al verso 36. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaba de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Qué pensaban los apóstoles que veían? Espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Hermanos, si había gente que debía estar segura que ese no era un espíritu, eran los apóstoles, porque 3 veces antes de morir el Señor les había dicho: yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Eso quiere decir que todavía no le creían a él. Y entonces les dice en el verso 39: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis
que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Colóquenme atención aquí. ¿Qué resucitó? Un hombre. Igual que había muerto. Murió Jesús. Al tercer día resucitó Jesús. Y sigue siendo hombre. Y la Biblia dice que en Hechos, pasemos por ahí a Hechos 1, Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Hechos 1, 9 al 11. O vamos a leer el verso 3 primero. Hechos 1, 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables que no albergan duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La sierva del Señor dice en el deseo de todas las gentes que después de la resurrección el Señor Jesús se quedó 40 días para que los apóstoles se familiarizasen con su cuerpo resucitado. Y luego, después de que les da unas instrucciones, en el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo que Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, ¿quién fue llevado al cielo? Un hombre llamado Jesús. ¿Quién va a venir del cielo? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ah, sí, claro, va a volver el Señor Jesús, por supuesto, pero ya no con ese cuerpo. Yo les dije a ustedes el lunes en la noche, y se lo leí de Hechos de los Apóstoles, página 31 al 33, que cuando él fue entronizado a la diestra de Dios, tomó su gloria y ahora es hombre, pero glorificado. Y así lo vio Juan en Apocalipsis 1, 13 al 16. Con la misma gloria que tenía antes, según la había visto Daniel, capítulo 10, 5 y 6. Con razón que Jesús dijo: glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, desde la eternidad. Hermano, o sea que el que se fue para el cielo fue un hombre. Sí, Señor. Y les voy a hacer la pregunta: ¿y quién está intercediendo por nosotros allá, más allá de las estrellas? ¿Quién está intercediendo? ¿Quién está mediando? Busquen primera de Timoteo 2:5. Busquen, por eso es tan importante todo esto, hermanos, porque es donde nosotros nos aferramos. Eso tenemos que tenerlo, hermanos, demasiado claro. Clarísimo. Alguien nos dice: ¿ustedes por qué creen esto? ¿Por qué? Bueno, por aquí está. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? Hombre. Jesucristo, hombre. O sea que el que está mediando por nosotros ante la deidad, ¿quién es? Jesucristo, hombre. No el verbo, Jesucristo, hombre. Alguien me preguntó: entonces, si Cristo es el verbo, es Dios el verbo, pero también es humano, es hombre,
Entonces uno ora en el nombre de quién. Él lo dijo muy claro. En San Juan 14, 13 y 14, Juan 16, 25, él dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y está hablando como hombre. Y mañana vamos a estudiar, si Dios quiere, en la tarde, por qué es que toca orar en el nombre de Jesús. Cuando hablemos del símbolo del incienso, que no son las oraciones. O sea que oramos al Padre, sí, en el nombre, no del verbo, porque el verbo es Dios, igual a Dios, sino en el nombre de Jesús. Porque Él es hombre, vivió como hombre, nos entiende como hombre, murió como hombre e intercede como hombre. Toca, porque si no fuera así, ¿cómo nos entendería a los seres humanos? Entonces les voy a hacer la pregunta: ¿ustedes están convencidos que el Señor Jesús era verdadero hombre? ¿Está claro o no? ¿Alguna uña del Señor Jesús no era humana, era celestial? ¿Los pelos de la cabeza del Señor Jesús eran humanos? Bueno, tiene que ser completamente hombre, verdadero hombre, hombre real, de carne y hueso. Eso hay que, hermano, resaltarlo hasta la saciedad, por lo que voy a decir ahora. Aquí viene la sorpresa que les voy a dar. O sea que el Señor Jesucristo sí es un hombre de verdad. Claro, por supuesto. ¿Cómo voy a negar yo todo eso? Es un hombre de verdad. Tomó la naturaleza humana. No aparentó que la tomaba, la tomó de verdad. Ahora hago la pregunta: ¿verdadero hombre? ¿Está claro? ¿Está claro? Ahora hago la pregunta: ¿verdadero hombre? Y escuchen, quiere decir entonces 100% humano. Por ejemplo, les voy a leer una cita. Les voy a leer una cita de la sierva del Señor, escrita en 1895. Está en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1103. Voy a leer una cita. Escuchen la cita. Hermanos, escuchen la cita que voy a leer. Si alguien no está de acuerdo conmigo, yo le doy la hojita ahorita para que se agarre a cabezazos con la hojita. Conmigo no, porque yo qué culpa. Y no vaya a salir por allá a decir: es que aquí el hermano Paipilla dijo. No, ese hermano Paipilla ni lo nombre. Yo no soy amigo de que me ovacionen ni me hagan. No, yo no, eso no. Por eso no sufro. Ni me nombre, por favor. Pero lo que le va a leer, se lo va a leer. Lo dice la sierva de Dios. Lo voy a poner a repetir todo lo que va a leer. Que todo ser humano. Ay, hermano, yo sé que es la última noche, que estos días es terrible, pero hagan un esfuerzo y hablen como con más ganas. ¿Que qué? Que todo ser humano, sigo leyendo, tenga cuidado. Que todo ser humano tenga cuidado de no. Repitan eso. De no. No sea que alguno entienda que sí. Que todo ser humano tenga cuidado de no, oigan esto, de no hacer a Cristo totalmente humano.
De no hacer a Cristo, de no hacer a Cristo, de no hacer a Cristo totalmente humano, como uno de nosotros. Porque esto no puede ser. Pregunta: ¿era el Señor Jesucristo un hombre de verdad, de carne y hueso? ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, ahorita ya en la salida nos podemos dar la mano, chóquela. ¿Estamos de acuerdo? Hombre de verdad, verdadero hombre, hombre real, no apariencia de hombre. Pero la sierva del Señor dice: mucho cuidado con hacer lo que. No, humano no. Totalmente humano, como uno de nosotros. Porque esto no puede ser. Ahora, yo tengo una cita por aquí, escrita en el año 1898. Instructor de los jóvenes. La voy a leer y usted va a repetir. No es correcto decir, no es correcto decir, como muchos escritores han dicho, que Cristo era igual a todos los niños. Repita eso. No es correcto decir, como muchos escritores han dicho, que Cristo era igual a todos los niños. Ahora, ¿Jesús era un niño o no era un niño? ¿Nació como niño? ¿Vivió como niño? ¿Creció? Claro, era un niño. Pero no es correcto decir que Cristo era igual a todos los niños. ¿Y qué leía la anterior cita? ¿Qué leía la anterior cita? Que todo ser humano tenga cuidado de no hacer a Cristo totalmente humano como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Oiga, hermano, entonces, ¿cómo es eso? ¿Verdadero hombre? Sí. ¿De carne y hueso? Claro. ¿No apariencia de hombre? No. ¿Hombre real? Sí, claro que sí. Pero no totalmente humano. O no es igual a todos los niños. Ahora, si Jesús no es igual a todos los niños, entonces tampoco debe ser igual a todos los adolescentes, tampoco debe ser igual a todos los jóvenes cuando fue joven, tampoco debe ser igual a todos los adultos cuando fue adulto. Si Jesús no es totalmente humano, como dice la sierva de Dios, si no era igual a todos los niños, entonces hago la pregunta: ¿debe haber por ahí una diferencia entre el Señor Jesús y el resto de la humanidad? Y quiero decirle, gracias hermanos por haber dicho eso, para corregir de una vez eso. Cuando dice que no es igual a todos los seres humanos, a todos los niños, y que no era totalmente humano, no tiene nada que ver con la naturaleza divina. Ah, claro, pues ¿cómo va a ser igual? ¿No es que él era divino o humano? No, ahí no está hablando de divinidad. Ahí está hablando solo de ¿qué? De humanidad. Como hombre, como humano, era verdaderamente un hombre real. Eso no se puede negar. Hermano, ¿cuántos dientes tiene una persona, hermanos? Son 32, ¿cierto? ¿Cuántos dientes tenía el Señor Jesús? 33. ¿Y por eso no era totalmente humano? ¿Ah? No, igual. Igual. Aunque es un hombre de verdad real, no es que
totalmente humano. ¿Estamos o no? O sea, no estoy diciendo, ¿ya entendieron? No, pero no lo he explicado. Pero es un hombre de verdad, real, de carne y hueso. Eso es innegable. Pero dice la sierva de Dios, no lo haga ¿qué? Totalmente humano. No era igual a ¿qué? A todos los niños. Como tampoco igual a todos los jóvenes, a todos los adultos. Ahora, les voy a hacer la pregunta. Eso que dice la sierva del Señor, que ningún ser humano haga a Cristo totalmente humano como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Eso que ella dice, pregunta, ¿lo dice la Biblia? ¿Lo dice la Biblia? Voy a leer 4 textos. Vamos a Romanos 8, hermanos. Uy, hermanos, yo pienso que esto es como para ponerlo a uno a echar cabeza, y que esto es fundamental, hermanos queridos. Esto es fundamental. Hay que entender bien estas cosas. Mira lo que dice Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, justificarnos, porque la ley es santa, nosotros somos pecadores, nos condena, pero no nos salva. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, ¿en qué, hermanos? Venga, si estoy viendo bien o estoy viendo mal. Lean bien allá y me corrigen si estoy viendo mal. Dios enviando a su Hijo en igualdad de carne de pecado. ¿Dice eso ahí? Dios enviando a su Hijo, ¿qué dice ahí? En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hermanos, una pregunta: ¿Cristo vino en igualdad o en semejanza al hombre? Ahí dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza, no en igualdad. Pero es un hombre, claro. Y aunque era hombre, no era igual, era semejante a los hombres. Eso sería casi como decir, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Sí, claro. Tenía la semejanza de Dios, por supuesto, pero no era igual a Dios. Así Jesús viene en semejanza de hombre, claro que sí, pero no igual al hombre, aunque es hombre. Segundo texto, Filipenses 2, hablando desde el verso 5 de Cristo, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual. Anoche les dije eso. No estimó el ser igual a Dios, como Dios era igual a Dios, como cosa que aferrarse. 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho ¿qué? ¿Hecho qué? Semejante a los hombres. Vino en semejanza de carne de pecado, semejante a los hombres. Yo me pregunto, ¿semejante es igual a igual? No puede ser. Semejante a los hombres, en semejanza de carne de pecado. Tercer texto, Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Mire lo que dice Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Debía ser en todo, ¿qué? Semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, pero no igual, ni siquiera a los que vino a salvar, que son sus hermanos. Si es semejante, no es igual. Y Hebreos 4:15
Pablo dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra ¿qué? Semejanza, pero sin pecado. Las tentaciones del Señor Jesús eran reales, porque él era un hombre real. Solo que las tentaciones estaban habituadas a su estatura. Pero yo me pregunto, hermanos, si Jesús es un hombre de verdad, si el Señor Jesús es un hombre real, si Jesús es un hombre de carne y hueso, come, bebe, descansa, duerme, tiene temor, se angustia, llora, sufre, le duele. Entonces algunos dicen 100% humano, pero la sierva de Dios dice que ningún ser humano haga a Cristo totalmente humano. Y si eso lo dice la sierva del Señor, no haga a Cristo totalmente humano, entonces totalmente quiere decir que no puede ser 100% humano, porque ella dice no es totalmente humano, no es 100% humano. ¿Verdadero hombre? Claro. ¿Dónde podrá estar la diferencia para que el Señor Jesús no sea totalmente humano? ¿Por qué? Y a manera de curiosidad, como para que sientan un poquitico de alivio y se vayan tranquilos a dormir, porque mañana, Dios quiere, voy a desarrollar este tema cuidadosamente y voy a usar bastante espíritu de profecía para defenderme ahí, lo que voy a decir. A manera de alivio, los voy a invitar a leer Mateo 1. Hermanos, busquen Mateo 1. No vaya a salir a especular. Hoy es sábado y hoy sábado es pecado especular, hablar lo que no debe hablar. Hermano, y los otros días pues también es pecado. Pero como diría algún hermanito ingenuo de esos antiguos, pero hoy es doble pecado. No salga a hablar, no haga así nada. Va bien, venga mañana a las 8 de la mañana aquí y aclaramos bien esto, porque me interesa aclarar eso. Mire, les voy a leer una palabra seguido en Mateo 1. Usted lea solo lo que yo lea, no lea más. Vamos a leer de corrido, pero no lea lo que yo no lea, solo lo que yo lea. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. 3. Judá engendró de Tamar a Fares. 4. Arán engendró a Aminadab. 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. 7. Salomón engendró a Robán. 8. Asa engendró a Josafat. 9. Usías engendró a Jotán. 10. Ezequías engendró a Manasés. 11. Josías engendró a Jeconías. 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. 13. Zorobabel engendró a Abiud. 14. Azor engendró a Sadoc. 15. Eliú engendró a Eleazar. Colóquenme atención aquí. Déjelo así. Hermano, que uno qué, ya déjelo así. Colóquenme atención aquí. ¿Qué palabras repitieron ahí varias veces? ¿Qué palabra repite ahí constantemente? Engendró. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá. Judá engendró a, etcétera, etcétera. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo miro esos 15 versículos ahí para atrás. ¿Y sabe qué veo ahí? ¿Sabe qué encuentro ahí? Oigan bien, una partida de pecadores engendrando ¿qué? Pecadores engendrando a el Abraham engendrando al Isaac. Y por ahí es que acostando con la muchacha servicio y diciendo mentiras que no era el marido de Sara. ¿Y qué me dicen de la belleza esa del David? ¿Y la joyita esa del Salomón qué? Con 1000 mujeres. Y ahí aparece, Salomón engendró a Roboán.
Pero ¿saben una cosa? Hasta el verso 15 vamos bien. Pero lea con mucho cuidado el versículo 16. Uy, ahí hay una curvita que uno no la ve casi. Verso 16. Y Jacob engendró a José. Última vez que se repite la palabra engendró ahí. Jacob engendró a José. Ahora dice, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Oye, hermanos, ¿qué faltó ahí? Ahí faltó que dijera, José engendró a Jesús. Donde José llegue a engendrar a Jesús, entonces ahí sí nos daríamos la mano, 100% humano. ¿Sabe dónde vuelve a aparecer la palabra engendró? Pase al verso 20. Mire donde vuelve a aparecer la palabra engendrar. Y pensando José en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es ¿qué? Engendrado. ¿De quién? Del Espíritu Santo es. Si pasáramos el verso 20 al verso 16, diría, Jacob engendró a José. Y luego diría, y el Espíritu Santo engendró a Jesús. Parece que por ahí qué cosa. Parece que por ahí qué cosa. Está la diferencia. Parece que si yo digo Jesús era 100% humano, lo estoy haciendo igual de corrupto a todos los demás seres humanos. Pero no diga nada. Váyase calladito. Y mañana a las 8 de la mañana, si Dios quiere, lo invito a estar aquí para analizar cuidadosamente este gran misterio. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien, queridos? Procure venir. Procure beneficiarse de esto. Ya mañana a la mañana y luego en la tarde un tema y terminamos. Pero espero que esto nos esté quedando claro. Espero que esto nos esté quedando claro. Así que tenemos un Salvador que nos puede entender porque se hizo carne. Es humano como nosotros. Y nos puede socorrer. Nos puede ayudar. Y tiene que ser diferente a nosotros. Porque si no sería un pecador salvando pecadores. ¿Cómo es eso? Si ha de ser el Redentor, tiene que ser diferente a los que va a redimir. En Éxodo 1 dice que los egipcios hicieron servir con dureza a Israel. Y sabe que analizando Éxodo capítulo 1, uno ve que todo niño que nacía en ese entonces en Egipto, hermanos, no era sino que un niño naciera en esa época en Egipto, allá en Gosén, un hijo de Israel. No era sino que naciera y automáticamente, ¿cómo nacía? Nacía esclavo de una vez. Y nacía esclavo por dos razones. Porque el papá y la mamá eran esclavos. Y porque la nación a la cual pertenecían eran esclavos. Pero dice Éxodo 2:1 que un varón de la tribu de Leví llamado Anrán fue y tomó a una hija de Leví llamada Jocabet, y de ahí nació un niño. ¿Qué nombre le pusieron? ¿Qué nombre le pusieron? Ellos no le pusieron Moisés. Eso lo puso después la hija del faraón. Lo salvé de las aguas. Pero digamos Moisés para entender. Pero, escuchen bien, ¿Moisés nació de padres esclavos? Claro. ¿En un pueblo esclavo? Claro.
¿Pero fue esclavo? No. El Señor dirigió las cosas de tal manera que Moisés nunca fue esclavo. ¿Saben por qué? Porque nació para ser el libertador, el redentor de Israel. Y nosotros nacemos todos esclavos, pero Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para ser el redentor. Y usted dirá, pero un momentico, hermano, un momentico. Pero si, bueno, yo entiendo, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, hasta ahí estoy de acuerdo. Pero fue engendrado en una mujer pecadora. ¿No sería que de esta mitad para acá Jesús era santo y de esta mitad para acá era pecador? Mañana, si Dios quiere, vamos a aclarar bien eso. Hoy yo mañana tengo que ir a... ¿Sabe qué? No vaya, venga para acá. ¿Sabe por qué? Porque si usted viene y escucha esto, va a beneficiar después a otros. Pero cuando no entendemos bien esto, vamos a decir por allá, ay, es que a mí me toca ir a predicar. Y capaz que mañana va a predicar y va a decir por allá, y hermanos, y el Señor por amor a nosotros se hizo 100% humano. Mientras aquí está explicando que no es así. Lo vamos a entender con la ayuda de Dios. Pero ¿saben qué es lo importante? Que tengo un redentor inmaculado para salvar a un tremendo pecador. ¿Usted se siente pecador o se cree pecador? ¿Cómo es? Usted no necesita el Espíritu Santo para creerse pecador. Usted necesita el Espíritu Santo para sentirse pecador. Es diferente. Hoy día decir, es que todos somos pecadores, eso suena hasta elegante. Ahora es elegante decir, si yo dijese, ¿cuántos somos pecadores? Eso, más de uno levanta la mano, yo, ay, yo la levanté primero, yo soy pecador. Eso se sienten hasta orgullosos y elegantes. Pero sentirse pecador, eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Porque el que busca de corazón al Señor Jesús es el que se siente pecador. Los hombres de Dios, dice Elena de White, Hechos de los Apóstoles, página 448, tremenda cita, para los que se creen más santos que otros. Para los que como Isaías 65:5 decían, hazte a un lado, apártate que yo soy más santo que tú. El Señor Jesús se complace en salvar a los que se sienten pecadores. Que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo coloque ese sentir en nuestro corazón. Hermano, pero yo esta mañana me levanté a leer la lección a las 4:30 de la mañana. Y de rodillas leí la lección. Y de desayuno comí solo fruta. Es más, mañana voy a venir y mañana no pienso desayunar. ¿Y eso lo hace más santo? Y yo visité 3 enfermos. Y cuando se ocultó el sol, no a las 6, porque los testimonios dicen que no es a las 6, es cuando se oculta el sol. Hermano, cuando se ocultó el sol, yo ya estaba de rodillas orando. Y cuando todo eso se hace sin sentir el toque del Espíritu Santo, eso es peligrosísimo, porque eso nos hace creer superiores. Yo tengo unos temas sobre hombres santos de la Biblia. Y es increíble que en la Biblia un hombre entre más santo, más pecador se ve. Oiga, tremendo eso. Increíble eso. Tengo un par de sermones del libro de Daniel, la santidad de Daniel.
Tremendo. Lástima que no tengamos tiempo de tocar eso. Pero si usted se siente pecador, dale gloria a Dios por eso. Si no confía en usted para nada, dale gloria a Dios por eso. Si no confía por lo que usted es, por lo consagrado que usted es, por lo santo que usted se cree, dele gloria a Dios por eso. ¿Sabe qué? Ponga su vista. En lugar de decir que Jesús era 100% humano, más bien ponga su vista 100% en el Señor Jesús. Él se encargará de hacerlo santo 100%. Vamos a inclinar el rostro. Amado Padre Celestial, muchas gracias. Nos admiramos, te admiramos y maravillamos. Nos maravillamos de ver esas cosas increíbles, maravillosas que el cielo hace para nosotros. Ahí están. Pero Señor, como dice Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y tú has dejado eso para nosotros escudriñarlo. Gracias por la Biblia, Padre amado. Gracias por el espíritu de profecía, porque eso nos ayuda a entender estos grandes misterios. Querido Señor, que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Como dice Romanos 12:3, Señor, que no nos creamos más de lo que en realidad somos. Que tengamos un equilibrado concepto de nosotros mismos, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Concédenos ir en paz a cada hogar. Concédenos tener una noche tranquila de descanso. Nos acostamos, Señor, a descansar como pecadores en tus manos poderosas. Para que tenga misericordia, Señor, y nos despierte en la mañana. Y podamos venir mañana con un buen espíritu para escudriñar esta poderosa palabra. Gracias por habernos permitido venir. Gracias por llevarnos en paz. Gracias por el Señor Jesús. En su nombre lo pedimos y en su nombre lo agradecemos todo. Amén. Amén.